entré al 7 porque era el único abierto a esa hora. Eran casi las 2 de la mañana y la calle estaba completamente vacía, como si la ciudad se hubiera rendido antes que yo. La luz blanca del letrero parpadeaba con un zumbido eléctrico que se me metió en la cabeza desde que crucé la puerta automática. Sonó el pitido típico, ese ding que siempre te avisa que alguien entró, pero en ese momento se escuchó demasiado fuerte, demasiado largo, como si el sonido se hubiera quedado atorado en el aire un segundo más de lo normal. El lugar olía a café viejo y a cloro. No había música. Eso fue lo primero que me incomodó. Siempre hay música en esos lugares, aunque sea bajita, aunque sea mala. Pero esa noche no había nada. Solo el ruido constante de los refrigeradores y el ventilador del techo girando lento, como cansado. El empleado estaba detrás del mostrador, de espaldas. No volteó cuando entré. Pensé que estaba acomodando algo, así que caminé directo al pasillo de bebidas. Mientras avanzaba, sentí esa sensación rara de cuando sabes que alguien te está viendo, pero no puedes confirmar desde dónde. Abrí el refrigerador, tomé una bebida energética y en el reflejo del vidrio vi algo que me hizo tragar saliva. El empleado seguía de espaldas pero su reflejo no coincidía con su cuerpo. En el vidrio se veía ligeramente inclinado, como si su cuello no sostuviera bien la cabeza. Parpadeé varias veces, pensando que era el cansancio, que llevaba muchas horas despierto. Cerré el refrigerador y el reflejo desapareció. Me dije que estaba exagerando. Caminé hacia la caja. Cada paso se sentía más pesado, como si el piso estuviera ligeramente inclinado en contra mía. Cuando estuve a un par de metros del mostrador, el empleado habló por primera vez, sin voltear. No mires atrás. Me quedé congelado. La frase no tenía emoción. No fue una advertencia, ni una amenaza. Fue como si estuviera leyendo una instrucción. Perdón. Alcancé a decir. El ventilador del techo se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón golpeándome los oídos. El empleado empezó a moverse muy despacio. Pensé que iba a girarse, pero no. Sus hombros comenzaron a subir y bajar, como si estuviera respirando de forma exagerada, forzada. Si miras atrás, continuó, no va a dejarte salir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos empezaron a sudar y apreté la lata con tanta fuerza que pensé que iba a reventar. ¿Quién? Pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. El empleado dejó escapar una risa baja, seca, que no sonó humana. No salió de su garganta, sonó más bien como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por el piso. El turno de madrugada no viene solo, dijo. Las luces parpadearon. Por un segundo todo el 7 quedó en penumbra, y en ese instante, sin querer, mis ojos se movieron hacia los reflejos del vidrio de los refrigeradores del fondo. Ahí fue cuando lo vi. Algo estaba parado justo detrás de mí. No tenía forma clara. Era alto, demasiado alto para caber cómodamente en el local. Su silueta parecía torcida, como si cada parte de su cuerpo estuviera colocada en el lugar incorrecto. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos, pero aún así sabía que me estaba mirando. El pitido de la puerta automática sonó otra vez. Pero nadie había entrado. No te muevas, susurró el empleado. Si sabe que ya lo viste, va a querer que lo mires completo. Mi respiración se volvió errática. Sentía que el aire no entraba bien a mis pulmones, como si algo lo hiciera más denso. El reflejo detrás de mí se movió apenas, como si inclinara la cabeza, curioso. Quise correr. Juro que quise hacerlo. Pero mis piernas no respondían. Entonces escuché pasos. No venían de atrás. Venían del pasillo de los baños. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. El empleado por fin volteó un poco el rostro, lo suficiente para que pudiera ver su perfil, y ahí entendí que algo estaba terriblemente mal. Su sonrisa era demasiado amplia. Llegó antes de lo esperado, dijo. Siempre pasa cuando alguien entra cansado. Las luces se apagaron por completo. Y en la oscuridad, sentí una respiración muy cerca de mi oído. No era mía. No grité. No porque fuera valiente, sino porque el miedo me cerró la garganta.
La respiración que sentí junto a mi oído no era caliente ni fría, era pesada, como aire viejo saliendo de un lugar que llevaba años cerrado. Olía a metal oxidado y a algo más, algo parecido a carne húmeda. Las luces de emergencia del Seven se encendieron de golpe, tiñendo todo de un rojo tenue que hacía que las sombras se estiraran por las paredes. El reflejo en los refrigeradores ya no estaba. Aquello que había visto detrás de mí ya no se reflejaba en ningún lado. Pero seguía ahí. Lo sabía porque el empleado no dejaba de mirarlo, aunque fingía mirarme a mí. Escucha con atención, me dijo en voz baja. No importa lo que oigas, no importa lo que diga, no le respondas. Los pasos del pasillo de los baños se detuvieron. El silencio volvió, más pesado que antes. Me di cuenta de que el pitido constante de los refrigeradores había desaparecido. Todo el sistema eléctrico estaba vivo, pero el sonido se había ido, como si alguien lo hubiera apagado solo para que pudiéramos escuchar otra cosa. Un goteo. Ploc, ploc, ploc. Venía de los baños. ¿Qué es eso? Susurré, sin darme cuenta de que había hablado. El empleado apretó los dientes. Ahora sabe que puedes escucharlo. El goteo se convirtió en pasos otra vez. Esta vez eran más rápidos, irregulares, como si algo caminara mal, apoyando el peso donde no debía. Desde mi posición podía ver el pasillo oscuro que llevaba a los baños, y juro que vi una sombra cruzarlo de un extremo a otro, demasiado rápido para ser una persona normal. ¿Cuántos años tienes? Preguntó de repente una voz diferente. No venía del empleado. Venía de detrás del mostrador, pero no de su boca. La voz sonaba rasposa, como si hablar le doliera. Cada palabra parecía empujada hacia afuera a la fuerza. No le contestes, me advirtió el empleado, casi suplicando. ¿Cuántos años llevas despierto? Repitió la voz. Los cansados siempre responden sin querer. Sentí como mi mente empezaba a divagar. Recordé que llevaba más de 24 horas sin dormir. Recordé el camino vacío, el letrero parpadeando, la sensación de que entrar ahí había sido un error desde el primer segundo. Algo golpeó la puerta del baño. El sonido fue seco, fuerte, como un puñetazo contra metal. La puerta tembló. Luego otro golpe. Y otro. El empleado se apoyó en el mostrador, sudando. Cuando trabajas aquí de noche, dijo, te explican ciertas cosas. Cosas que no vienen en el contrato. Cosas que pasan entre las 2 y las 4 de la mañana. El golpe volvió a escucharse, más cerca. A veces, continuó, el Seven se llena de gente que no entra por la puerta. Las luces rojas parpadearon, y por un instante vi el interior del baño iluminado. No había nadie, pero el espejo estaba cubierto de marcas, como si alguien hubiera arrastrado uñas largas por el vidrio desde adentro. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, tan cerca que parecía estar justo detrás de mi nuca. Dime tu nombre. Sentí una presión en la cabeza, como si alguien apretara mis pensamientos. Mi nombre estaba ahí, en la punta de la lengua. Lo sentí empujando para salir. No lo digas, dijo el empleado. Si sabe tu nombre, ya no necesita mirarte. Algo rozó mi hombro. No fue una mano. Fue algo más largo, más rígido, como un dedo que no debía doblarse de esa forma. Me contuve para no moverme. El contacto duró apenas un segundo, pero me dejó la piel helada. Él ya te vio, susurró la voz. Solo quiero que tú me veas también. El empleado golpeó el mostrador con fuerza. No. Gritó. Todavía no. Las puertas automáticas del Seven se abrieron de golpe, aunque afuera no había nadie. Un viento helado recorrió el local, tirando una fila de papas y dulces al suelo. Entre el ruido, escuché algo más. Una risa. Venía de todas partes al mismo tiempo. Si cruzas esa puerta, me dijo el empleado, mirándome directo a los ojos por primera vez, no mires el vidrio. No mires tu reflejo. Y pase lo que pase, no te detengas. La risa se transformó en un aliento profundo, desesperado. Sentí que algo empezaba a moverse dentro de mi pecho, como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Y entonces, la voz dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Él ya trabajó aquí antes. No entendí lo que quiso decir al principio. Él ya trabajó aquí antes.
La frase se me quedó dando vueltas en la cabeza mientras el aire dentro del Seven se volvía más denso, casi irrespirable. Sentía un zumbido constante en los oídos, como cuando te levantas demasiado rápido, pero no desaparecía. ¿De qué hablas?, pregunté sin pensar, con la voz temblándome. El empleado abrió los ojos con horror. No, susurró. No debías responderle. La risa regresó, más fuerte, más clara. Ya no sonaba lejana ni difusa. Sonaba satisfecha. Las luces de emergencia comenzaron a fallar, apagándose por secciones. Primero el pasillo de bebidas, luego el área de los refrigeradores. Cada zona que quedaba en oscuridad parecía tragarse el espacio, como si el Seven se estuviera encogiendo poco a poco. Cuando alguien trabaja aquí de noche, dijo el empleado rápidamente, como si tuviera prisa, el lugar empieza a aprenderlo. Aprende su forma de caminar, su cansancio, sus miedos. ¿Y si se queda demasiado tiempo? La voz lo interrumpió. Se queda conmigo. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible intentara sacarme el aire. Di un paso atrás sin darme cuenta y choqué con un estante. Varias botellas cayeron al suelo, rompiéndose. El sonido del vidrio explotando fue ensordecedor en el silencio. La risa se detuvo. Eso fue peor. El empleado me miró fijamente. Escucha, dijo. No es un eso. No es un fantasma. No es un demonio como los de las historias. Es el turno que nunca termina. Algo comenzó a arrastrarse por el techo. Lo escuché claramente. Un roce lento, como uñas pasando sobre el metal. Seguí el sonido con la mirada y vi como una sombra se movía justo encima de las lámparas apagadas, deformándose, estirándose demasiado para ser humana. Los que se quedan, continuó el empleado, no se van completos. Una parte se queda aquí atendiendo. Las puertas de los refrigeradores se abrieron solas, una tras otra, con golpes secos. El aire frío salió disparado, llenando el local de una neblina baja que me llegaba hasta las rodillas. Entre la niebla, empecé a ver siluetas. Personas paradas entre los pasillos. No se movían. No respiraban. Solo estaban ahí, mirando al frente, como clientes esperando turno. Algunos llevaban uniformes viejos del Seven, versiones antiguas, con colores desgastados y logotipos que ya no existían. No los mires mucho, me advirtió el empleado. Si reconoces a uno significa que te pareces demasiado. Sentí que algo tocó mi nuca. Esta vez no fue un roce ligero. Fue una presión firme, como una mano empujándome para que girara la cabeza. Mírame, dijo la voz, ahora claramente detrás de mí. Mírame bien. Vi de reojo el reflejo en el vidrio de una máquina de café. Lo que estaba detrás de mí ya no era solo una silueta. Tenía rostro. O algo que intentaba hacerlo. Era como ver una cara mal recordada, ojos donde no debían estar, una boca demasiado larga, curvada en una sonrisa que no cerraba nunca. Su piel parecía hecha de sombras comprimidas, pero aún así tenía expresión. Una expresión de reconocimiento. «Te pareces a mí», dijo. Así estaba yo la primera vez que entré. Imágenes me golpearon la mente sin aviso. Yo, parado detrás de ese mismo mostrador. Yo, con uniforme. Yo, mirando el reloj avanzar lento mientras afuera no pasaba nadie. Yo, escuchando voces en la madrugada. No, murmuré. Yo nunca trabajé aquí. La cosa rió. Todavía no. El empleado se lanzó por encima del mostrador y me agarró del brazo con fuerza. «¡Corre!», gritó. Ahora, el suelo tembló. Los estantes comenzaron a vibrar y las siluetas entre los pasillos dieron un paso al frente al mismo tiempo. El sonido fue sincronizado, seco, como un solo cuerpo moviéndose. Corrí. Sentía los pies pesados, como si el piso intentara atraparme. La puerta estaba ahí, a unos cuantos metros, pero cada paso parecía alargar la distancia. Escuché respiraciones detrás de mí, muchas, mezcladas. «Si sales», dijo la voz, «no volverás a dormir igual». La puerta automática no se abría. Golpeé el vidrio con desesperación. Nada. Detrás de mí, el empleado gritó. «No lo mires. No escuches lo que dice ahora». Sentí algo aferrarse a mi espalda, hundiendo dedos largos y fríos.
Y entonces, justo cuando pensé que ya no podía más, la puerta emitió el pitido. Se abrió. Pero lo que vi afuera no era la calle. No era la calle. No había coches, no había faroles, no había cielo. Del otro lado de la puerta solo había un pasillo interminable, iluminado por luces blancas idénticas a las del Seven, extendiéndose hacia adelante como un reflejo mal hecho de la realidad. El aire que salió de ahí no era frío ni caliente, era seco, sin olor, como si no hubiera pasado por ningún lugar vivo. Me quedé paralizado en el umbral. No cruces, gritó el empleado detrás de mí. Todavía no sabes dónde estás pisando. Las manos en mi espalda se apretaron más fuerte, clavándose como ganchos. Sentí un dolor agudo, profundo, como si me estuvieran marcando desde adentro. La cosa detrás de mí se inclinó, acercando su rostro deformado a mi oído. Ese es el descanso, susurró. Ahí es donde van los que ya no aguantan estar despiertos. El pasillo del otro lado parecía moverse. No avanzaba, no retrocedía, pero daba la sensación de respirar lentamente. Las luces parpadeaban de forma rítmica, como un pulso. Míralo bien, continuó. Es más tranquilo que aquí. No hay clientes. No hay horas. No hay salida. El empleado logró arrancarme de su agarre de un tirón brutal. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra las baldosas. Todo me dio vueltas. Escuché un pitido agudo, constante, que se mezclaba con las risas lejanas. Escúchame, me dijo, arrodillándose junto a mí. El Seven no es solo un lugar. Es una pausa. Un espacio entre turnos. Y cuando alguien entra demasiado cansado se queda atorado. Miré a mi alrededor. El local ya no era el mismo. Los pasillos parecían más largos, las estanterías más altas. Los productos no tenían etiquetas legibles. Algunos ni siquiera parecían reales, como versiones mal copiadas de cosas normales. Las cámaras de seguridad giraban solas, siguiéndome. Yo entré igual que tú, continuó. Una noche cualquiera. Solo iba a comprar algo y salir. Pero cometí el error de aceptar el turno. ¿Qué turno? Pregunté, mareado. Él tragó saliva. El que nadie ve. El que empieza cuando el reloj marca una hora que no existe. Las pantallas sobre la caja se encendieron de golpe. En lugar de precios, mostraban una hora que cambiaba sin sentido. 2, 61, 3, 2, 59, 2, 60. Entre las 2 y las 4, dijo, el tiempo se rompe aquí dentro. Las siluetas comenzaron a acercarse. Ya no fingían ser clientes quietos. Caminaban lento, torcido, con movimientos repetitivos, como si repitieran una rutina que habían hecho demasiadas veces. Al pasar cerca de la luz, pude ver sus rostros. Eran normales. Demasiado normales. Personas comunes, cansadas, ojerosas, con expresiones vacías. Algunos murmuraban frases sueltas. Solo iba a comprar cigarros. Dije que no me tardaba. El turno era corto. La cosa detrás de nosotros soltó una carcajada larga, satisfecha. Míralos, dijo. Todos querían irse rápido. El empleado se puso de pie y me jaló otra vez. Aún puedes salir, dijo. Pero no por ahí. Señaló el fondo del local, donde antes estaban los baños. Ahora había una puerta metálica que yo no había visto antes, con un letrero oxidado que decía empleados. Si cruzas esa puerta, continuó, vas a tener que correr sin detenerte, sin responder, sin mirar atrás. Y cuando salgas. ¿Qué? Pregunté. Su expresión se quebró. Cuando salgas, no vuelvas a entrar a ningún Seven de noche. Nunca. Un chillido agudo llenó el aire. Las luces explotaron una por una, dejando zonas enteras en oscuridad total. Las siluetas aceleraron el paso. Algunas empezaron a correr. La cosa avanzó. Ya no caminaba. Se deslizaba por el suelo, deformándose, alargando sus extremidades. Uno más, dijo. Solo necesito uno más para cerrar el turno. Corrimos hacia la puerta de empleados. El suelo vibraba como si el edificio entero estuviera despertando. Escuché pasos detrás de nosotros, decenas, tal vez más. El empleado empujó la puerta y un aire helado salió disparado. Ahora.
Gritó. Crucé el umbral. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Y me quedé solo. En un pasillo estrecho, interminable, con paredes que parecían hechas de concreto húmedo. Las luces parpadeaban, y a lo lejos escuché una voz conocida. La mía. Repitiendo la misma frase una y otra vez. Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Me detuve en seco al escuchar mi propia voz. No venía de un solo punto. Rebotaba por el pasillo, deformada, como si las paredes la repitieran con un pequeño retraso. Cada repetición sonaba más vacía que la anterior. Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Sentí náuseas. Esa frase la había dicho miles de veces en mi vida, en otros trabajos, en otros lugares. Era automática. Vacía. Y ahora estaba ahí, usada contra mí. Empecé a caminar, despacio al principio. El pasillo no parecía cambiar nunca. Las paredes estaban manchadas, como si alguien hubiera pasado manos sucias por ellas durante años. Había puertas a los lados, todas iguales, metálicas, sin manijas visibles. Algunas vibraban levemente, como si algo del otro lado respirara. La voz volvió. Buenas noches. Esta vez salió de una de las puertas. Aceleré el paso. ¿En qué le puedo ayudar? Las luces comenzaron a fallar una por una detrás de mí, apagándose conforme avanzaba, como si el pasillo se estuviera cerrando. Escuché un golpe seco. Luego otro. Puertas abriéndose. Pasos. No corrían. Caminaban con la calma de alguien que sabe que no importa la prisa. No mires, me repetí en voz baja. No mires, no escuches. Pero entonces escuché algo peor. El pitido de la caja registradora. El sonido me atravesó el cuerpo como una descarga. No pertenecía a ese pasillo. Ese sonido solo podía venir de un lugar. El Seven. Las luces del pasillo se apagaron por completo. Por un segundo pensé que me había quedado ciego, hasta que una luz blanca se encendió frente a mí. Estaba de nuevo detrás del mostrador. Podía sentir el plástico gastado bajo mis manos, el teclado de la caja, el olor a café viejo. Miré hacia abajo. Llevaba el uniforme. Mi nombre bordado en el pecho. No, susurré. Del otro lado del mostrador había un hombre. Se veía cansado, ojeroso. Reconocí su forma de pararse, su postura. Era yo. Más joven. Más despierto. Buenas noches, me dijo. ¿En qué le puedo ayudar? Quise gritarle que se fuera, que no entrara, que no aceptara nada. Pero mi boca se movió sola. Bienvenido, dije. El turno de madrugada es tranquilo. Sentí algo acomodarse detrás de mí. Una presencia conocida. Pesada. Satisfecha. Así empieza, susurró. Siempre empieza igual. Las paredes del Seven se estiraron. Los pasillos se alargaron hasta perderse en la distancia. Detrás de los refrigeradores vi las siluetas de los otros, observando, esperando. Todavía puedes romper el ciclo, dijo la cosa. Solo tienes que quedarte. No, dije, con esfuerzo. Yo no trabajo aquí. La cosa rió. Aún no, respondió. Pero ya sabes hacerlo todo. Las pantallas mostraron la hora imposible otra vez. 2:60. El reloj no avanzaba. El yo del otro lado del mostrador empezó a parpadear, como una imagen mal sincronizada. Su rostro se volvió borroso, perdiendo definición. Si te vas, continuó la cosa, alguien más tendrá que cubrir el turno. Las luces se apagaron de golpe. Cuando regresaron, estaba otra vez en el pasillo. El real. Las puertas estaban abiertas ahora, y dentro de cada una vi escenas distintas. Personas atendiendo cajas. Personas limpiando pisos. Personas atrapadas en rutinas infinitas. Todas me miraban. Todas decían la misma frase. Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Corrí. El pasillo empezó a inclinarse hacia abajo, como una rampa interminable. Al fondo vi una luz diferente, más cálida. Un color que no pertenecía al Seven. Escuché pasos detrás de mí, cada vez más rápidos. No puedes irte cansado, gritó la cosa. Si te vas así, siempre vas a volver. La luz estaba cada vez más cerca. El aire cambió. Olía a calle, a polvo, a noche real. Saltí. Caí al suelo con fuerza.
escuché el pitido de la puerta automática cerrándose detrás de mí. Silencio. Estaba afuera. En la calle. El Seven estaba frente a mí, normal, iluminado, como cualquier otro. Miré mis manos. Ya no llevaba el uniforme. Respiré aliviado. Entonces vi el reloj de mi celular. Marcaba las 2:60. Y detrás del vidrio, el empleado me miraba, sonriendo. Me quedé mirando el reloj del celular, esperando que cambiara, que corrigiera el error. Pero no lo hizo. La pantalla seguía marcando 2:60, inmóvil, como congelada en un minuto que no debía existir. Intenté apagarlo. No respondió. La pantalla solo se oscureció un segundo y volvió a encenderse con la misma hora. Levanté la vista lentamente. El empleado seguía detrás del vidrio del Seven. Ya no sonreía exageradamente. Ahora tenía una expresión tranquila, casi amable. Apoyó una mano en el mostrador y levantó la otra, saludándome con un gesto lento. El pitido de la puerta automática sonó. Pero yo estaba afuera. La puerta no se había abierto. El sonido salió desde adentro, como un eco mal ubicado. Di un paso atrás. Luego otro. La calle estaba vacía, pero ahora noté algo que antes no había querido ver. No había sombras. Ni mías, ni del edificio, ni de los postes. Las luces estaban encendidas, pero no proyectaban nada. Sentí el cansancio caerme encima de golpe, como si mi cuerpo hubiera recordado de pronto cuántas horas llevaba despierto. Me dolían los ojos, la cabeza, las piernas. Cada parpadeo duraba un poco más que el anterior. No te vayas así, escuché, esta vez claramente desde afuera. Siempre regresan cansados. La voz salió del letrero luminoso del Seven. Las letras verdes y rojas parpadearon, y por un instante juré que las palabras se acomodaron solas, formando algo distinto. No un nombre. Una invitación. Intenté caminar, alejarme, pero la calle parecía alargarse igual que los pasillos de adentro. Avanzaba, pero el Seven nunca quedaba realmente atrás. Siempre estaba ahí, en el rabillo del ojo, esperando. Empecé a escuchar sonidos normales, demasiado normales. Un auto pasar a lo lejos. Un perro ladrando. Un teléfono vibrando. Pero todos sonaban huecos, como grabaciones mal reproducidas. Mi celular vibró en la mano. Una notificación. Turno disponible. No reconocí la aplicación, pero el icono era inconfundible. Los colores del Seven. Sentí un nudo en el estómago. Bloqueé el teléfono, pero siguió vibrando, insistente, como un corazón artificial. Solo entra un momento, susurró la voz, ahora detrás de mí. Descansa. Nadie te obliga a quedarte. Me giré de golpe. La calle estaba llena de gente. No habían estado ahí antes. Personas paradas en la acera, frente al Seven, formando una fila ordenada. Todas miraban hacia la entrada. Todas tenían la misma expresión cansada. Algunas bostezaban. Otras revisaban su celular. Nadie parecía notar nada extraño. Pasé junto a ellos, intentando llamar su atención. No entren, les dije. No se queden. Váyanse a casa. Nadie respondió. Uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía mis mismos ojos. Es rápido, me dijo. Solo voy a comprar algo. La puerta se abrió sola. El pitido sonó otra vez. La fila avanzó un paso. Sentí un tirón en el pecho, el mismo de antes, como si algo dentro de mí reconociera el camino. El Seven estaba iluminado, limpio, normal. Acogedor. Desde afuera parecía el lugar más seguro del mundo. Si no entras, dijo la voz, el turno se queda incompleto. Miré mis manos. Temblaban. Miré la puerta. Vi el reflejo del vidrio. Por un segundo, juro que me vi del otro lado del mostrador. Respiré hondo y di un paso atrás. Luego otro. La sensación de resistencia fue inmediata, como caminar contra una corriente invisible. Me costaba cada vez más moverme, pero seguí. Cerré los ojos y caminé sin mirar, contando pasos, ignorando el pitido que sonaba una y otra vez. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. El sol entraba por la ventana. Mi celular marcaba las 7:12. Había llegado a casa. Me levanté temblando, con el cuerpo empapado en sudor.
Me dije que había sido un sueño. Un mal sueño causado por el cansancio. Me repetí eso varias veces hasta que logré calmarme. Ese día no salí. Esa noche dormí mal. Desde entonces, evito pasar frente a un 7 de madrugada. No importa el hambre, no importa la prisa. Nunca entro. Porque algunas noches, cuando no he dormido bien, cuando el cansancio me gana, escucho un sonido muy específico en mi cabeza. El pitido de la puerta automática. Y una voz que dice, con calma, con paciencia infinita. Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Y sé, con absoluta certeza, que el turno sigue esperando.